En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta celebración oramos por nuestra hermana difunta María Teresa Liévano Ucros. Saludamos también a las personas que siguen la transmisión de la misa por las redes sociales de la parroquia. Iniciamos esta celebración reconociendo que somos pecadores y con la mirada puesta en la misericordia del Padre Celestial, supliquemos de Él la gracia de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos, Padre Celestial, que se alegre siempre la Iglesia de celebrar a los santos apóstoles, para que nunca la dejen de su mano estos santos pastores, que con su gozo y su luz orientadora guían a la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornadas sus estelas. Su corazón es inconstante. Así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cúbrannos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos,
hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Saben ustedes, venimos siguiendo esta semana en la primera lectura el libro del profeta Oseas. Vamos a leer o estamos leyendo unos pasajes importantes de este libro. Es importante recordar, en la época de Oseas, el año 760 a.C. más o menos, el pueblo de Israel vive una relativa prosperidad. Y como hemos escuchado al inicio de la lectura, esa prosperidad pues ha llevado o ha traído un alejamiento de Dios, la multiplicación de una situación de injusticia y el peligro de la idolatría. Ayer hablábamos de ese peligro de la idolatría, comentando el texto. Empieza la primera lectura diciendo: una viña es Israel, pero es una viña arrasada. Cuanto se multiplicaban los frutos de la viña, la prosperidad, también se multiplicaba la idolatría, se multiplicaban tus altares. Y el profeta anuncia la destrucción de todos esos altares e incluso la deposición del rey de Samaria. Anuncia el profeta: viene un ejército extranjero, el de Asiria, arrasa el territorio y se lleva al rey prisionero a Siria. Es un llamado que hace Dios por medio del profeta. Vean lo que están viviendo, dense en cuenta lo que están viviendo. El interés del profeta no es
anunciar desgracias. El interés del profeta es ayudar a entender lo que estamos viviendo. Si continuamos viviendo de esta manera, mire lo que está sucediendo, vamos a acabar de esta manera. Y anuncia que la situación se va a extremar y en aquel tiempo dirán a las montañas cubridnos, a los montes, a las colinas, caigan sobre nosotros. Una situación calamitosa. Bueno, es el anuncio del profeta. En el Evangelio, saben ustedes también, estamos siguiendo de una manera más o menos continua el relato de la vida de Jesús que nos cuenta el evangelista Mateo. Ya lo deben saber ustedes, pero lo repito. Mateo nos presenta, nos cuenta la vida de Jesús articulada a partir de 5 sermones o discursos. El primer discurso, el de la montaña o el sermón de la montaña. Les recuerdo esto porque hoy comenzamos a leer, ayer comenzábamos a leer este segundo discurso dirigido a los enviados. Leíamos ayer, ¿se acuerdan? En el Evangelio, Jesús siente compasión, se conmueve viendo la situación del pueblo. Andan como ovejas sin pastor. Dios está realizando la salvación en las personas. La abundante cosecha, pero se puede perder si no se va a recoger, es decir, si no se toma conciencia. Entonces, para responder a esa situación, Jesús convoca a los discípulos y los envía. Y los envía, podemos entender, a ir a las personas, a ayudarles a descubrir lo que Dios está realizando en la vida de ellos. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer un cambio. Algunos piensan que la iglesia va a llevar a Dios a las personas, ¿no? Como si nosotros poseyéramos la licencia de Dios, por decir de alguna manera, y entonces nosotros sabemos quién es y vamos y lo distribuimos y llevamos. No. Ese pensamiento lo tenemos que cambiar. Porque somos conscientes de que Dios ama a todo ser humano y Dios está realizando la salvación en la historia personal de cada uno. Y la salvación consiste en la conversión, en ir descubriendo el amor de Dios para dejarse transformar por este amor y llegar a ser un hijo de Dios, una hija de Dios como Jesucristo. Perdonen que diga esto no es de milagros y de prosperidad, y entonces que a mí me va bien. No, eso no es. Esa relación de tipo comercial con Dios, de que yo hago, yo le doy para que Él se porte bien conmigo, eso no es cristiano, eso no es del Evangelio de Jesús. Ayer nos fijábamos, Jesús dice, hay una abundante cosecha, hay que ir a recoger la cosecha. Es ir a ayudarle a las personas para que no se pierda la cosecha. El amor de Dios que está actuando, pero que puede quedar improductivo porque se puede vivir de espaldas al amor de Dios y no darnos cuenta. Como la misión del profeta que leíamos en la primera lectura. El profeta ayuda a tomar conciencia de qué es lo que Dios está realizando. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Bueno, pero viniendo ya al texto del Evangelio, yo les quiero llamar la atención en 2 palabras que dice el Evangelio, el relato de Mateo. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. En primer lugar, los discípulos realizan la misión de Jesús. Si leemos el Evangelio de seguido, estas mismas frases ya las ha repetido en 2 ocasiones anteriores el evangelista. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Y entonces en 2 ocasiones Mateo ha dicho, Jesús recorre las ciudades y
expulsa los espíritus inmundos y cura toda dolencia, toda enfermedad del pueblo. ¿A qué son enviados los discípulos? A realizar, a continuar, a ampliar, a amplificar la misión de Jesús. Pero entonces aquí hay un problema que yo creo que no está resuelto, ¿no? Dice a curar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces viene el tema de los milagros. Ustedes ya me vienen conociendo. Y yo eso, los milagros, como que el Evangelio no es de milagros. El Evangelio es de conversión. De conversión. Y entonces, aquí nos queda pendiente esto. Van, como fue Jesús, a curar y a sanar toda dolencia. Y entonces comenzamos que es que son cosas espirituales, que es que la curación del alma, que es la sanación del alma. No podemos dividir al ser humano. Y entonces decir que una cosa es lo espiritual y otra. Nosotros tenemos una sola vida. Una sola vida. Y eso que llamamos vida, aquello de lo que tenemos conciencia, eso es lo que Dios quiere salvar. La identidad de cada uno de nosotros como sujeto. Por eso es importante el ser humano, porque lo que Dios salva es la persona humana, no son cosas espirituales, no es rechazar y destruir cosas materiales, no. Nosotros como persona, nuestra conciencia de ser personas, la orientación que nosotros le damos a la vida, la manera como nos relacionamos con los demás, lo que significa para nosotros el dinero, el trabajo, las relaciones con las personas, lo que significa un ser humano. Eso es lo que Dios quiere salvar. Pero a veces nos escurrimos que milagros, que misas de sanación, que prosperidad, que cadena de oración para que no pase esto. Nosotros, lo que les suelo yo repetir, la salvación ocurre en nosotros, en nuestra historia personal, o no nos salvamos. ¿Es el amor de Dios que nos convierte en hijos de Dios o no nos salvamos? Pero entonces esas búsquedas de Dios, que pase por allá esto, que ocurra por allá, que en tal parte. Dios salva el ser humano, nosotros. Y a eso son enviados los discípulos, a continuar la misión de Dios. En el fondo, yo creo que podemos entender aquí una llamada a buscar, a establecer una relación personal con Jesucristo, a reconocer el amor de Dios en Jesucristo, enviado por el amor de Dios a nosotros para abrirnos camino. Eso es el principio, el núcleo de la experiencia cristiana. Esa relación personal, profunda, que va creciendo de cada uno de nosotros, allá en lo interior, en lo profundo, en lo íntimo, con Jesucristo. Eso exige conocerlo, gastarle tiempo al diálogo personal con el Señor Jesús, a leer el Evangelio, buscar entenderlo en profundidad. Eso es. Así nos vamos dando cuenta, así vamos siendo conscientes de que la salvación, el reino de los cielos, es una realidad que ya ha comenzado en cada uno. Es la cosecha del Padre del cielo, que hay que recoger. Si somos inconscientes, si ignoramos, pues se puede perder. Se nos pide, la Iglesia, que seamos misioneros, que seamos evangelizadores. Y en esto creo yo precisamente que tenemos que apuntar el amor de Dios en nosotros y en todo ser humano, que va realizando el trabajo de la conversión, para que cada día nos parezcamos más a la persona de Jesucristo, en sus pensamientos, en sus actitudes, en su manera de vivir. Si eso no ocurre en nosotros, esa transformación del amor de Dios no ocurre en nosotros,
Esto no es de ritos, de tradiciones. No. Eso nos sirve porque nos trae hasta aquí. Pero el camino nuestro, responsable, de aquí en adelante, ¿qué? Pidamos al Señor la ayuda de su gracia, a nosotros y a todos los hombres, para ser conscientes y acoger el amor de Dios. Oremos por todos los bautizados, los que formamos el cuerpo de Cristo, para que tengamos la oportunidad, por la acción del Espíritu Santo, de profundizar en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Escúchanos, Señor. Oremos por los obispos de nuestro país que esta semana están reunidos en la Asamblea del Episcopado. Que el Espíritu Santo los ayude a profundizar en su misión profética y nos ayuden también a reconocer la presencia de Dios en la situación que vivimos. Oremos por nuestras familias. Ahora que se viven estas situaciones de mayor cercanía, de compartir más y también de dificultades, que el Señor en los miembros de nuestras familias haga crecer la caridad para que seamos tolerantes, comprensivos, para que sepamos ser conscientes del diálogo intergeneracional. Oremos por los misioneros, hombres y mujeres llamados por Dios, para ir lejos de su patria, anunciar el Evangelio, a hacer crecer la vida cristiana. Que el Señor los acompañe, no los deje caer en sus desánimos, y también ellos, por la acción del Espíritu, sean creativos para presentar el Evangelio. Oremos por nosotros, los que nos hemos congregado, y las personas que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor nos haga cada día más disponibles a entregar nuestra vida al amor de Dios, dejarnos transformar por Él. Padre Santo, que está realizando el proyecto del reino en la vida de cada uno de nosotros, asístenos con la gracia del Espíritu Santo para que, comprendiendo nuestra vocación, te respondamos con generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Infunde, Padre Santo, en nosotros el Espíritu Santo, que con abundancia derramaste sobre los apóstoles, para que conozcamos todo lo que por ello nos diste y te ofrezcamos dignamente este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo invitas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad, Padre, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, nosotros tus siervos y todo tu pueblo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Padre, también de tu hija María Teresa Liébano Ucros, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ella, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos al Padre del cielo como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra sin
Concluyamos unidos nuestra oración. Concédenos, Padre Santo, perseverar con alegría y sencillez de corazón en las enseñanzas de los apóstoles, participando en la fracción del pan y en la oración, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.